Regresar. A nombre de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, les damos la bienvenida al panel Resiliencia y Sustentabilidad en el Desarrollo Urbano, en el marco del Foro de Medio Ambiente y Cambio Climático 2019, construyendo alianzas para alcanzar objetivos. Me complace presentar a quien será el moderador en este panel. Profesor titular e investigador adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano. Fue vocal académico en el Consejo Consultivo Núcleo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, Delegación Jalisco, generación 2011-2014. Desde 2012 es secretario técnico del Consejo Tarifario del CIAPA. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT desde 2011, actualmente en nivel 1. Doctor en Estudios Científicos Sociales, área de dinámica socioeconómica, impulsa la sustentabilidad desde la socioeconomía con la complejidad e interdisciplina que el tema impone. Miembro del Grupo del Agua del ITESO, del Consejo Académico del Agua de Jalisco, de la Red Mexicana de Política Social, de la Red de Investigadores por la Sustentabilidad y de la Red Waterlat. Autor o coautor de 10 artículos en revistas, 19 capítulos de libro y 2 libros. Por favor, demos la bienvenida al doctor Rodrigo Flores Elizondo. Muchas gracias por asistir a una de las últimas mesas de un foro como este que parecería anunciar el fin del mundo. Se trata precisamente de eso, de que no sea el fin del mundo, y la resiliencia es una de esas ciencias que nos enseña cómo hacer que el sistema funcione y continúe funcionando. Entonces, por eso me encanta a mí ser el coordinador de esta mesa, donde nos van a explicar qué es la resiliencia y cómo es que nos promete un mundo mejor a pesar de todo el panorama que nos han dado en las mesas anteriores y en las conferencias. No voy a seguir el orden que tienen ustedes en el programa, sino que voy a seguir un orden de escalas. Entonces voy a presentar primero al maestro Tabaré Arroyo Currás, aquí a mi derecha. Es experto en energía y cambio climático, con más de 10 años de experiencia en la creación y administración de estrategias políticas públicas y análisis económicos de la energía y el clima. Es licenciado en Ciencias en Ingeniería Química y Ambiental por la Universidad de las Américas Puebla, en programa extendido con el Instituto Real de Tecnología de Melbourne, Australia. Es maestro en Ciencias del Desarrollo Sostenible en la subespecialización de Energía y Recursos por la Universidad de Utrecht, Países Bajos. También realizó estudios especializados de educación extendida en las áreas de finanzas climáticas y energía renovable en el Centro de Colaboración Financiera para el Clima y la Energía Sostenible de la Escuela de Frankfurt en el Programa Nacional de Medio Ambiente de la ONU. Se ha desempeñado como asesor global en clima y energía para distintos organismos. Durante 2016 y 2018 fungió como director regional en política energética sostenible para América Latina y el Caribe para el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Me salto unos cachos para oírlo a él, pero todavía hay que decir algo. Actualmente está enfocado en el desarrollo y la implementación de acciones de promoción y mejora climática en el programa de ciudades de WWF Suecia, un programa de alcance internacional cuyo paradigma busca expandir la sostenibilidad en áreas urbanas. Ha sido delegado de la WWF ante el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la Agencia Internacional para la Energía Renovable y distintas conferencias sobre el clima dentro del marco de Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Maestro, adelante. Muchas gracias. Y me gusta cómo inicias el panel diciendo que orden de escalas, porque creo que soy el más bajito de la mesa. Y luego me acuerdo también, hoy en la mañana estaba viendo un video de un padre de familia que se quejaba de que nosotros, los activistas climáticos, presentamos al fin del mundo como si realmente fuera a acontecer un fin del mundo. Y el padre de familia decía, es que ustedes presentan al fin del mundo como algo muy negativo que sí va a pasar y bueno, el fin del mundo yo me lo imaginaba un poco más bonito. Y la verdad es que esperemos que en parte los resultados de esta conferencia sean que al menos nos quitemos esta idea del fin del mundo y nos metamos la idea de que vamos a construir un mundo mejor.
creo que voy a dar un poco de introducción. Nos convoca este tema de resiliencia urbana. Y yo hacía esta reflexión esta mañana de que así como hablamos de sustentabilidad, o como hablamos muchas veces de otras palabras complejas, abordar a la resiliencia, si no ponemos mucha atención, puede ser una otra palabra más vacía que utilizamos de moda. Y creo que ese es un riesgo que tenemos que tener bien conciencia. Tenemos que darle un fin práctico a la resiliencia, tenemos que internalizar a la resiliencia como algo que nos importa. Creo que en la historia el uso de la palabra de resiliencia ha ido cambiando, ha ido mutando por épocas, por disciplinas. La palabra surge, sabemos, de las ciencias puras, de la física, como una habilidad de los materiales a recuperar su forma ante un estrés. En la ecología quizás lo empleamos más a menudo como una virtud de los sistemas para recuperar ante algún cambio también sus formas, adaptarse, mejor dicho. Y quizás los que somos ingenieros la hemos empleado más como esa posibilidad de que un sistema complejo regrese a un equilibrio. Yo particularmente, que soy un poco anarquista, tengo mi propia definición de resiliencia y a mí me gusta utilizarla desde la perspectiva de los sistemas complejos sociotecnológicos y ecológicos. Yo creo que la resiliencia, sobre todo, es esta cualidad, esta virtud de que un sistema aprenda de las experiencias, procese de manera efectiva información y más que adaptarse, se sirva de transformarse, sepa transformarse. ¿Por qué cuento esto? Desde una perspectiva urbana, las ciudades son sistemas muy complejos. Son sistemas que combinan elementos físicos, como puede ser infraestructura, calles, puentes, paseos peatonales, con elementos humanos, nosotros, nuestra movilidad, nuestras actividades, así como elementos ecológicos, ¿no? Los ecosistemas, los servicios ecosistémicos. Entonces, desde una perspectiva de qué es una resiliencia urbana, yo lo interpreto como esos aprendizajes, esos procesamientos de información o esas transformaciones que permiten a que las ciudades coexistan, en las ciudades coexistan estos tres elementos de una manera armoniosa. Ahora tenemos un gran problema, que el gran problema es este cambio climático. Y siendo las ciudades estos sistemas tan complejos y siendo el cambio climático un factor que altera y que produce cambios también en temas medioambientales, sociales, geofísicos, químicos, culturales, institucionales, me parece que abordar este tema de resiliencia urbana tiene que ir entendiendo que esa cohesión de elementos que existen en las ciudades, los físicos, humanos y naturales, tienen que adaptarse también en cierta manera a todos estos cambios que acontecen a raíz de esta fenomenología climática. Como parte de este panel, uno de los temas que queremos abordar es, bueno, está muy bien esta perspectiva conceptual, pero pues, ¿por dónde le entramos, no? ¿Cómo hacemos una buena y un correcto manejo de la resiliencia urbana? Y ahí creo que hay dos palabras muy claves que han estado fluyendo en los demás paneles todos los días, y uno tiene que ver con la política y otro la gestión del territorio. Y eso quizás es, voy a empezar a cerrar mi primera intervención, creo que esa es la parte que en esta conversación quizás sea interesante abordar con una particularidad. Yo añadiría que a la gestión del territorio y a la política también debemos de crear la inclusión y la participación. Me parece que es claro que lo que tenemos, la forma de afrontar al cambio climático es algo pues, que nunca vimos anteriormente. Tenemos que alcanzar una gran transformación de nuestra sociedad como nunca antes la experimentamos. Es cierto que en la historia de la humanidad ha habido cambios que han cambiado que han transformado a la sociedad, pero es la primera vez que tenemos que hacer algo rápido y de manera voluntaria. Hay 5 grandes transformaciones que tienen que acontecer en las ciudades.
aquellas que tienen que ver con la energía, cómo la usamos, aquellas que tienen que ver con la forma en cómo nos movemos, cómo planeamos nuestras ciudades, cómo construimos nuestra infraestructura y cómo hacemos partícipes a la sociedad de este cambio. Entonces, en resumidas cuentas, lo que quiero plantear como inicio de esta conversación es que hablar de resiliencia urbana es hablar de la complejidad de las ciudades y es hablar de cómo las políticas, cómo la gestión del territorio y cómo la participación de la sociedad se pueden caminar hacia estas grandes 5 transformaciones, de las cuales, de no existir, va a ser muy difícil, muy difícil combatir este cambio climático. Entonces, planteo ahí una primera intervención y bueno, adelante. Muchas gracias, Tabaré. Vamos a oír ahora a la maestra Hilda Ester López Reveles. Ella es arquitecta por el ITESO, tiene un máster en gestión de la ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña y en gobernanza e innovación para grandes sistemas. Me oigo bien al fondo, siento que reverbera mucho. Si no se oye, alguien alza la mano y yo trataré de arreglar. Muy bien, ha tenido diplomados internacionales en gobernanza metropolitana con enfoque en eficiencia, resiliencia y sustentabilidad, así como diversos cursos a nivel internacional en sistemas sustentables, resiliencia y cambio climático. Tiene experiencia académica en el ITESO y en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También ha elaborado en el sector público. Desde el año 97 se desempeña en el municipio de Zapopan, donde ha realizado investigación y proyectos en planeación estratégica urbana, proyectos estratégicos, centralidades y patrimonio cultural, movilidad urbana, espacio público e imagen urbana y normatividad. Ha sido representante del municipio ante organismos e instituciones internacionales, como el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Actualmente participa en el programa Foro UNESCO Zapopan y colabora en la plataforma Colaboración para el Desarrollo del Banco Mundial. Es parte del grupo de líderes de la Fundación Climate Reality Project. Hilda. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y yo la verdad no voy a ser tan optimista como Tabaré. Él dice, claro que tenemos, no. A ver, ¿por qué estamos en esta situación en donde la resiliencia ha tomado tanta fuerza desde hace algunos años? Es porque en realidad necesitamos la resiliencia, no es porque queramos que sea un término o que esté de moda, que aunque sí se utiliza mucho, pero el otro día estábamos viendo en el taller de economía circular que estamos realmente en un cambio de época, que no tenemos que confundir con que es una época de cambios, no, en realidad estamos dejando toda esa época del Holoceno, que era una época segura en la que podíamos predecir muchas cosas, en las que nos podíamos mover de una manera como más estable, y en verdad estamos entrando en esa época del Antropoceno en donde ya no vamos a poder predecir cosas, o sea, es una incertidumbre en la que nos vamos a tener que mover y por eso necesitamos la resiliencia. Quiero también platicarles, bueno, es como navegar en un área, en un espacio turbulento, ¿no? Hay un punto que me llama mucho la atención en el tema del cambio climático, que siempre quiero hacer como la referencia. Estamos acostumbrados a decir que vamos a tener 10 años para salvar a la humanidad y todas esas cosas que yo quiero decirles que no es tan fácil como eso. Ese límite de 1.5 grados o menos de 2 grados que se propuso en el Protocolo de París y que se ha estado tratando de respetar, no es un límite, no es una realidad climática, es un acuerdo político. Entonces, ¿por qué quiero decirles esto? Porque cuando hay un acuerdo político, la realidad es mucho más grave en este caso. Si los científicos hubieran decidido cuál iba a ser el límite de grados que se podían poner, a lo mejor hubieran puesto 3 o hasta 4, pero para que se pudiera hacer algo se bajó ese límite. ¿Por qué hago la referencia? Porque en este momento el planeta ya tiene los ciclos que regulan el clima y otros elementos del planeta, la biosfera, tiene ya afectaciones que nosotros hemos hecho como humanos, por eso les digo, estamos entrando ya en la época del Antropoceno, que le llaman, y vamos a pagar una factura muy alta por no ser buenos administradores planetarios.
Entonces, esa factura la están viendo todos los días en la televisión, que estamos aprendiendo hasta cosas nuevas, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día, diciendo, bueno, ¿cómo que hay incendios de sexta generación? Yo solo sabía que había incendios, ¿no? Que no se van a poder sofocar de la manera tradicional. Ahora tiene que haber, bueno, Europa, por ejemplo, platicamos que está ya haciendo un proyecto de cómo gestionar su paisaje para que los incendios no sigan aumentando. Porque estamos medio acostumbrados como a criticar a los políticos, ¿no? Digo, yo lo hago también. Es que ¿cómo es posible que no se haga algo por el Amazonas? ¿Cómo es posible que no estemos haciendo algo? En verdad, sí tenemos que cambiar la manera en que vamos a abordar todos esos riesgos. Y bueno, en el tema de las ciudades, también me gustaría comentarles que podemos definir la resiliencia como una capacidad generadora que regula todas las configuraciones internas de un sistema, todas las configuraciones relacionales. Entonces, en las ciudades vamos a necesitar la resiliencia urbana para poder configurar todos esos elementos que nos van a hacer fuertes ante esas situaciones que vamos a estar enfrentando. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar ahora con el maestro Francisco Álvarez, también todavía definiendo la resiliencia. Él es maestro en informática aplicada y licenciado en arquitectura por el ITESO, cuenta con una especialidad en construcción por la Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania, es doctorante en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema indicadores para la vivienda sustentable. Es profesor del ITESO desde hace varios años, no lo leo para que lo sigan viendo jovencito. Ha colaborado como coordinador y profesor de diplomados en diseño sustentable para la vivienda y coordina la Academia de Materiales y Sistemas de Edificación Sustentable en la maestría en proyectos y edificación sustentable del ITESO. Es representante institucional ante el Consejo Académico del Agua, que preside desde este año. Tiene varias publicaciones y ponencias en el tema de vivienda y sustentabilidad. ¿Y qué es la sustentabilidad? ¿Qué es la resiliencia en la vivienda? Primero, muchas gracias por la invitación, gracias a Dolores, a Sergio, a Sofía, a la CEMADET en general. Muchas gracias también a todos mis compañeros panelistas. Antes de responder qué sería la resiliencia en la edificación, quisiera comentar nada más que este Acuerdo de París en realidad no es un acuerdo tampoco. Hay países que son los que más generan estos gases de efecto invernadero que están haciendo el cambio, que no están de acuerdo en siquiera que existe el cambio climático, o no pueden cambiar sus formas de vida o sus formas de comercio. Y los países son tienen muchos habitantes, pueden ser China, la India sería el segundo, Estados Unidos y Rusia. Nosotros somos el 13 o 14 lugar en producción de Haze y solamente producimos 1.3% más o menos de la producción de estos gases que están cambiando el clima del país. Entonces somos en realidad un actor pequeño y los otros no quieren moverse. Entonces una de las razones por las cuales tenemos que actuar contra esto es porque nos va a llegar. Entonces hay que prepararnos. Y ahora sí, para decir que es un edificio resiliente, pues hay que ver cuáles son las cosas que nos van a llegar. Entonces, los expertos del panel intergubernamental nos dicen, les van a llevar olas de calor, les van a llegar sequías, falta de agua, huracanes más intensos o eventos meteorológicos extremos, va a venir más enfermedades, más infecciones, tanto para las personas como para los animales, como para las plantas, y va a haber especies invasoras que antes no vivían aquí, se van a extinguir muchas especies, van a faltar los alimentos, va a haber pérdida de atractores. Esto es importante para las ciudades que antes tenían un clima muy agradable, ya no lo van a tener y ya no van a ser tan deseables para las gentes. Y este mismo panel nos advierte de estos innumerables problemas. Hay tres que son más importantes o se van a presentar más en América Latina, que son la falta de agua, la falta de alimentos y la propagación de infecciones.
y pues en propagación de infecciones ya estamos viendo a un Jalisco en primer lugar en enfermos de dengue a nivel nacional. Entonces son cosas que tenemos que estar trabajando. En cuanto a lo que podemos trabajar a nivel de políticas en hacer planes de adaptación regionales. En la administración pasada teníamos PACMUNES, que eran planes de acción municipales ante el cambio climático. No se llegaron a hacer la totalidad de los 125 municipios, entonces la propuesta ahora sería hacer planes regionales. Regiones tenemos 12, o podemos trabajar por municipios que están trabajando en conjunto para hacer un plan en el que la gente sepa a lo que se va a enfrentar y en particular a la zona. También podemos hablar de planes de diversificación económica. Por ejemplo, si tenemos una zona de los Altos que se va a enfrentar a sequías y que no va a poder mantener a tanto ganado como tiene ahorita, varios tipos, pues entonces hay que pensar en qué otra manera puede diversificar su economía para poder salir adelante en esto que va a seguir adelante. Tenemos que hacer programas municipales de ordenación de recursos hídricos. Tenemos que tener certeza de que vamos a tener esta agua mínima para poder satisfacer nuestras necesidades. Digamos, estos 50 litros que dice la Organización Mundial de la Salud, persona día. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a privatizar este recurso, lo vamos a mantener público. Si lo privatizamos, vamos a legislar para que el consumo humano sea preferente al consumo industrial o a otros consumos, o también tenemos que garantizar los consumos ecológicos que necesita la naturaleza para seguir funcionando como debe de hacerlo. Hay que hacer una planificación y preparación para casos de desastres, ordenación de las regiones costeras. Estas van a tener problemáticas de inundaciones con el aumento del nivel de los mares, entonces vamos a perder zonas habitacionales desde Cihuatlán hasta Puerto Vallarta y tenemos que estar previendo en dónde vamos a alojar estas gentes que van a ser desplazados ambientales para poderlos poner en otros sitios en donde puedan pues volver a restablecer su vida. Y hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias, Francisco. Ahora voy a presentar al último ponente para esta primera ronda, el doctor Carlos Alberto Navarrete Ulloa. Es licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno por la Universidad de Guadalajara, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco y tiene un postdoctorado en Instituciones Informales a nivel subnacional en México por el Colegio de San Luis. Es profesor investigador, adscrito a la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 1, perfil deseable PRODEP, responsable técnico de la red temática CONACYT Gobernanza Metropolitana, docente de pregrado y grado en materias de ciencia política, políticas públicas y gobernanza pública, y de entre sus recientes publicaciones veo Gobernanza Metropolitana, propuestas para el cambio institucional, la cuestión metropolitana en gobernanza y la gobernanza en distritos creativos y culturales. Entonces contigo cerraríamos la ronda de definir y ya empezar a adelantar políticas públicas. Bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la reflexión sobre las problemáticas que se vienen con el cambio climático. Para mí es un privilegio, dado que no soy un experto, un especialista en la materia. Se me invita a platicar desde la perspectiva de las políticas públicas y la gobernanza, lo cual es muy pertinente. Y sobre todo desde la perspectiva de gobernanza, que una de las cuestiones que plantea es la necesidad de dinamizar y de densificar. ¿No se escucha bien atrás? ¿Ahora sí? Ok, de dinamizar, es que casi me lo como, entonces, de dinamizar y de densificar las relaciones sociales para poder hacer frente a los retos del mundo contemporáneo y desde luego con mayor razón de los retos de futuro. Dicho eso, y para pensar el término de resiliencia y su relevancia
en el marco de las políticas públicas, yo lo que plantearía es que tiene que ver con un reto de la acción pública en un mundo hipercomplejo. La acción pública exige de nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad, para tener capacidad de no solamente de atender los retos que ya vivimos hoy día, no hay que esperar al futuro, para afrontar esos retos que no los estamos además por demás afrontando correctamente y con un orden sociopolítico capaz de hacer frente a esto. Tenemos que desarrollar capacidades innovadoras en contextos, decía, hipercomplejos, donde el cambio, el dinamismo y la diversidad de las cuestiones nos exigen como sociedad y como gobierno innovar y buscar mecanismos inimaginables hoy día, ¿no?, de coordinación y cooperación entre actores institucionales. Este tema, cuando se le discute, desde luego que hay expertos de distintas disciplinas, pero no de distintas problemáticas del Estado y de la sociedad, digamos, del sistema completo, ¿no? Yo creo que en la medida en que logremos diálogos en donde no solamente estemos los expertos, para mi caso, de cuestiones metropolitanas, que por cierto yo vengo de un evento que estamos organizando en la Red de Gobernanza Metropolitana y, por ejemplo, dentro de todos los temas y los grupos temáticos, nadie se acercó a este evento a proponer un grupo de trabajo sobre cuestiones de sustentabilidad, ¿no? Nosotros lanzamos una convocatoria desde hace varios meses para que se presentaran grupos de trabajo, es decir, propuestas de grupo de trabajo para pensar los problemas de la metrópoli, y curiosamente no hay expertos que se interesen en pensar problemas de la metrópoli en la perspectiva de los riesgos medioambientales y del cambio climático, ¿no? ¿Eso de qué habla? Bueno, habla de que en esencia hoy día no estamos haciendo los esfuerzos necesarios para hacer frente a los retos que ya están hoy y que no tenemos que esperar a los del futuro, y que yo lo resumiría entonces, para no extenderme mucho y en próximas participaciones ampliaría, que tienen que ver con capacidades de innovación social, de innovación pública y de innovación desde luego gubernamental. Con eso concluyo esta participación. Muchas gracias. Entonces ya vamos teniendo un mejor acercamiento. Es saber transformarse la sociedad, los sistemas, las urbes, es saber manejar esta época de incertidumbres, es saber poder leer los cambios que va a sufrir la ciudad, la vivienda, la capacidad de nuestra calidad de vida, de preservarse, recuperar algunas certezas, de eso se trataría. Y también de saberlas ubicar dentro de los instrumentos que tenemos y de saberlos transformar a unos que nos den respuesta. Entonces voy a comenzar ahora la segunda ronda. La pregunta que nos propone la organización es: ¿cómo el modelo de ciudad y su desarrollo urbano pueden hacer que la ciudad enfrente y se recupere de crisis provocadas por fenómenos naturales y otras situaciones de peligro? Entonces vamos al modelo de ciudad y al desarrollo. Gracias. Yo creo que la pregunta habría que ampliarla y voy a proponer ampliarla porque en este contexto no solamente nos estamos enfrentando a esos riesgos relacionados con la fenomenología climática y sus disrupciones en lo que puede constatar como la infraestructura, ¿no? Uno de los grandes riesgos que presenta el cambio climático es ese, precisamente, cómo la infraestructura es vulnerable a todos estos cambios. Pero creo que hay dos riesgos también muy inminentes que no solemos abordar y que en cierta manera lo hemos cubierto en esta conversación. Uno tiene que ver con ese desconfort de la gente, el riesgo de la responsabilidad legal. Ayer la secretaria Marina Robles nos decía del caso de la Ciudad de México, cuando vino la contingencia ambiental, como la Ciudad de México recibió muchísimas demandas de la gente, porque las normas medioambientales no estaban funcionando y la gente se estaba enfermando porque la contaminación era muy alta.
Y cuando empezaron a mover las normas, empezaron a tener muchas otras demandas por la gente que no estaba preparada para esos cambios. Creo que eso es un ejemplo que la Secretaría puso que es fantástico porque refleja muy bien este riesgo de responsabilidad legal. Hoy día en muchas ciudades del mundo, lo hemos visto en Holanda, lo hemos visto también en Colombia, la sociedad misma ante esta vulnerabilidad que le presenta el cambio climático, está buscando responsables, y no solamente en el orden público, sino también en el orden corporativo. Antes no pasaba esto, entonces creo que este es un tema muy importante cuando hablamos de cómo afrontar estos riesgos. No solamente es la infraestructura, también tiene que ver con esto del desconfort de la gente, esta inequidad, etcétera. Y uno que es sumamente importante, que también se relaciona con esta visión de presente y futuro, es el riesgo de la transición. La transición misma presenta riesgos. Y presenta riesgos porque hay dos quizás ejes esenciales. El primero es que nosotros estamos planteando cómo afrontar un problema que es dinámico, persistente y cuyos efectos más amplios van a notarse en las décadas venideras. Es decir, estamos pensando en las generaciones que vienen. Y eso a mucha gente en el presente le causa conflicto. Pero por el otro lado, muchas de las acciones que pueden traer beneficio en el presente traen un perjuicio para las generaciones venideras. Y también hay riesgos presentes que adoptar en esa transición generan desconfort, ¿no? Creo que el día miércoles yo hablaba en un taller, fantástico taller organizado por Hilda, sobre economía circular, donde presentaba el caso muy reciente de Ecuador, ¿no? El caso de la remoción de los subsidios, una de las políticas públicas más importantes en la lucha contra el cambio climático es concientizar a la gente que el uso irracional de los combustibles fósiles no solamente genera emisiones, sino trae en todo su ciclo de valor, trae un conflicto medioambiental muy grande. Entonces, desde una perspectiva normativa, la remoción de los subsidios a los combustibles fósiles puede sonar una muy buena idea medioambiental, pero cuando hay una gran inequidad, cuando grupos más vulnerables dependen todavía en cierta medida de eso, ahí es cuando se genera un conflicto. Y esos son también riesgos de la transición. Entonces creo que desde esta perspectiva, yo les hablaba antes de mi definición de aprendizaje, cómo procesar información y cómo hacer estas grandes transformaciones. Y me parece que en cierta medida nosotros lo que tendríamos que encontrar es cuáles son estos 3 aprendizajes sobre estos riesgos, cómo nosotros podemos procesar la información de estos riesgos y cómo podemos exaltar esas grandes transformaciones. Y para eso hay preguntas, ¿no? Quizás en cuanto al tema de la responsabilidad legal, por ejemplo, yo pensaba, ¿qué hemos aprendido del caso de Ecuador? ¿Qué hemos aprendido también de los chalecos amarillos en París? Y entre las lecciones que tenemos es que las políticas públicas no pueden ser improvisadas. Tienen que, en cierta forma, escalonarse, tienen que ser políticas que lleguen a la gente de manera transparente e informada. Y también hay que reconocer que que nadie es ganador absoluto y en estos procesos tan complejos siempre hay algún perdedor y ese perdedor siempre va a buscar un tipo de compensación. Entonces a mi punto de vista es fundamental que la política pública ex ante, de manera anticipada, ya vaya pensando cuáles son estos mecanismos de mitigación para no satisfacer a aquellos que se pueden quedar en el camino. Acá en México tenemos un caso muy, muy paradigmático. La industria del carbón. Cuando nosotros hablamos de una transición energética justa y un desarrollo de energías renovables, lo cual creo que es una bandera a defender a toda costa, voy a terminar, nos olvidamos de la cuenca carbonífera de Coahuila y de las 40,000 familias que viven de ese negocio. Y hoy día no hay un plan íntegro, socialmente responsable de decarbonización de la cuenca de Coahuila. Entonces creo que ya para no extenderme más en este ejercicio de políticas públicas, me parece que es fundamental que pensemos en estos 3 riesgos, no solamente en el riesgo de la vulnerabilidad de la infraestructura, y cuáles son estos aprendizajes y formas en las que procesamos la información para incentivar o evitar una verdadera transformación sectorial en nuestro país. Bueno, yo les voy a platicar el caso, la pregunta la voy a responder con parte de mi investigación de tesis de maestría.
Los riesgos en las ciudades no solamente son por el efecto del cambio climático, los riesgos también tienen que ver mucho con las malas o pésimas prácticas de urbanización. En ese sentido, el modelo de ciudad, yo estuve estudiando, bueno, mi tesis la hice sobre resiliencia económica de la ciudad, pero definitivamente enfocado a la parte urbana. ¿Cómo me resulta más fácil entender cómo actúa la resiliencia en la ciudad? La resiliencia es como el sistema inmunológico. Cuando nos afecta a nosotros una enfermedad, hay un sistema inmunológico que nos defiende, ¿no? Y la mayoría de las veces no sabemos. De repente a alguien le llegó el dengue y ni siquiera sabía que solo lo iba a dejar un día en la cama y otras personas estuvieron 15 días o más, ¿no? Algunas mueren. Entonces, el sistema inmunológico no es algo que nosotros podamos, que un doctor pueda decir, bueno, yo lo corto, lo escaneo, lo analizo y lo puedo ver. El sistema inmunológico es una cuestión de muchos elementos en un sistema complejo que es el cuerpo humano, que cuando nosotros no necesitamos decir actúa, sino va a actuar, ¿no? Es muy similar a la resiliencia. La resiliencia es inherente a todo sistema complejo. Entonces, en la resiliencia, igual que en la ciudad, todas esas relaciones importan mucho la relación entre el transporte y la empresa, importa mucho cómo camina la gente en la calle, importa muchísimo cómo se relacionan los bosques con los espacios de vivienda, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Nosotros podemos tener, si nosotros tenemos una crisis en un modelo de ciudad que nos afecta demasiado, como en una enfermedad, tenemos una resiliencia baja. Si nosotros tenemos una crisis y no solo podemos salir adelante, sino a lo mejor hasta nos fortalece más porque desarrollamos defensas, tenemos una resiliencia alta. En este sentido, el diseño o modelo de ciudad que se ha encontrado que mejor responde a los riesgos y a las crisis, no solo de tipo ambiental o de cambio climático, sino también a las económicas y otras, es el diseño urbano denso, compacto, las famosas ciudades de tipo mediterráneo que se manejan mucho en Europa. Responden mucho mejor a esas crisis que las ciudades dispersas. ¿Por qué? Bueno, estuve estudiando yo les comento el nombre porque creo que es muy interesante, aunque su investigación es muy pequeña, a Ramón Marrades, que ahora dirige un centro en Valencia. Él estuvo analizando cómo reaccionaron las ciudades españolas en esta reciente crisis y él dice que gran parte de lo que pueden recuperarse las ciudades densas es porque la gente camina, se encuentra en la calle, pudo hacer negocios en la calle, hubo relaciones intergeneracionales y todo esto tiene que ver con lo compacto. Hay estudios también que nos dicen que las ciudades policéntricas, en este caso creo que Guadalajara tiene un gran potencial en el tema de la gestión. Las ciudades policéntricas o los gobiernos policéntricos, más que las ciudades, responden mejor al cambio climático, y también son más resilientes cuando tratamos de enfrentar una crisis. Sí quiero enfatizar mucho, por ejemplo, también en el tema de riesgos, porque no hay que confundir lo que es la gestión de riesgos con la resiliencia, ¿no? En la gestión de riesgos también se puede actuar mucho más rápido. Por ejemplo, si una ciudad tiene bien distribuidos sus hospitales, puede actuar mejor. Si los hospitales o la forma de llegar a esos lugares o a los albergues no está bien ubicado, no puede responder rápidamente. Entonces, les quiero dejar el mensaje de que en la ciudad, igual que en los sistemas complejos, las relaciones importan mucho, o sea, cómo se relaciona un sistema con otro y cómo esa relación entre los diferentes sistemas, que puede ser la economía, puede ser el transporte, etcétera, van construyendo una resiliencia. Ahorita está mucho en boga y creo que va a ser un campo que va a tener mucho futuro, el buscar en la resiliencia las cosas que no vemos, ¿no? Estamos acostumbrados a ver la resiliencia como algo que vemos, ¿no? Algo que puede rápidamente filtrar agua, etcétera. No, ahorita se está buscando mucho esos esquemas sociales o esos esquemas que normalmente estamos acostumbrados a no ver y que en un momento dado pueden ser los que nos pueden salvar o destruir en una crisis. Eso se está poniendo bueno. Continúo. Volviendo al esquema de los expertos del panel intergubernamental del cambio climático, ellos dicen que para
ser resiliente la ciudad hay que reducir vulnerabilidad y exposición y adaptarse y transformarse. Son tres cosas: reducir vulnerabilidad y exposición la manejan junta, y adaptarse y transformarse son los otros dos elementos. Entonces dan una serie de elementos o de pautas a seguir. Algunas ya se las mencioné, pero en cuestión de edificios, pues podemos hacer cosas como legislar sobre normas prácticas y prácticas de edificación que integren y evalúen el comportamiento térmico de las edificaciones. Por ejemplo, si ya estamos esperando que van a venir olas de calor o que la temperatura va a aumentar, pues entonces nuestros envolventes de los edificios, lo que diferencia, la piel de los edificios, digamos, lo que va a separar el clima externo del clima interior, debe estar más robusto, debe ser más eficiente para poder soportar estas olas de calor. Asimismo, nuestros edificios deben de estar preparados para esta escasez de agua, deben de poder captar el agua de las lluvias que nos cae abundantemente y que durante los próximos años está pronosticado que va a caer la misma cantidad, solo que en menor cantidad de tiempo, al menos hasta el 2030, y después entonces sí ya vienen los problemas de escasez de agua fuertes para la zona. Entonces hay que comenzar a prever zonas de infiltración y zonas que debemos de contar que tendremos el abasto con agua subterránea, que debemos de dejar como una reserva estratégica para la población. Otra de las cosas es construir edificios en bajo carbono, que no tengan mucha energía embebida, seguir con las buenas prácticas de implementar calentadores solares que evitan el consumo de boilers o de quemadores de leña en las casas, tratar de implementar celdas solares en nuestras edificaciones, recuperar el metano de los rellenos sanitarios municipales. En la plática anterior hablaban sobre cómo reduce Jalisco, pues este es algo que debemos de hacer, no a la generación con termoeléctricas en el Salto, pero sí a la captación de este metano para generar energía eléctrica en nuestros vertederos de los desechos municipales. Junto con esto también debo mencionar que en esto de los acuerdos de París, México adquirió compromisos. México sí está de acuerdo con el cambio climático y adquiere compromisos ante las naciones que, si bien no son obligatorios, pues nosotros nos comprometimos. Entonces, por ejemplo, debemos reducir 51% menos nuestra producción de carbono negro, 22% menos nuestra producción de gases de efecto invernadero con respecto al 2000, a lo que producíamos el 2000, y aquí las políticas que se están haciendo en el estado de incentivar el transporte masivo colectivo son muy buenas políticas que van en favor de estas acciones para mitigar y para adaptarnos a este cambio climático. También hay otra razón por la que debemos enfrentar esto pronto, y es que estos problemas van a ir creciendo y se van a ir agudizando, y va a llegar un momento en que ya no vamos a poder adaptarnos. Tenemos límites a esta adaptación, entonces necesitamos atacarlos lo más pronto posible, porque si no van a requerir de mucho dinero, de mucho esfuerzo, de muchas capacidades, y eso se sale de control. Si tengo tiempo. Tenemos ya avances. En este año acaba de salir un Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, y habla sobre varios aspectos, y con respecto a los asentamientos humanos tiene los 3 primeros capítulos sobre inundaciones y deslaves, sobre el incremento de la distribución del potencial de dengue y también inundaciones. Debemos de trabajar sobre las ecoforma de las ciudades. Esto es, las ciudades, la naturaleza necesita sus cauces de los ríos, debemos respetarlos. Los manglares, las zonas que se inundan de forma natural, las necesita la naturaleza para poder sobrevivir, para poder hacer cosas como filtración de aguas, como
el manejo natural de los residuos o de los residuos que todos producimos. Entonces, también sobre eso debemos de trabajar. Bien, muy bien. Pasó. Ya, vamos a comer micrófono de nuevo. Entonces, bien, yo les planteaba que hablaría de innovación, pero antes la pregunta que se nos plantea ahora es sobre los modelos de ciudad. La ciudad en México y en el mundo cada vez más tiende a ser una ciudad metropolitana. Estamos hablando de alrededor de 15, 16 ciudades en México con más de 1 millón de habitantes y va creciendo muy aceleradamente, ¿no? Otras quizás 8 más que están próximas al 1 millón de habitantes, lo cual nos lleva a un modelo de ciudad fragmentada. ¿Qué significa esto? Es una ciudad donde las posibilidades de coordinación y cooperación se complican. Es la ciudad compleja de la que se hablaba, ¿no? Es una ciudad compleja donde hay una dificultad muy alta para que los gobiernos de distintas demarcaciones político-administrativas, esa es una metrópoli, ¿no? Una ciudad que se expande más allá del municipio central, y entonces los grandes retos es cómo lograr la coordinación entre los municipios, porque los problemas ambientales pasan por las fronteras, no respetan fronteras desde luego, ¿no? Y entonces la contaminación que se genera en un municipio se padece en el resto de los municipios, por poner un ejemplo, pero son muchas otras cuestiones, de manera que estamos ineludiblemente yendo cada vez más en el mundo a una ciudad, a ciudades metropolitanas en donde los modelos de los sistemas políticos no están diseñados para ese tipo de ciudad, donde no nos ponemos de acuerdo los estudiosos de la materia de cuál es la mejor forma de hacer frente a esta ciudad fragmentada, y en donde son pocas las ciudades que han logrado salir adelante mediante el establecimiento de un cuarto nivel de gobierno, es decir, un nivel de gobierno entre el municipio y el estado, y más en los países federales, donde por ejemplo en México está prohibida, está impedida la creación de instancias de autoridades intermedias entre estas dos niveles de gobierno. Entonces, bueno, ahí tenemos una cuestión que es ineludible y a la que hay que hacer frente. Entonces, ahora voy a la cuestión pues de la innovación. La innovación entendemos que es el mecanismo apropiado para hacer frente a la complejidad, pero la innovación implica riesgos en el sentido de que diseñamos algo con lo que creemos que podemos atender un problema y que antes no se había realizado de esa forma, y la cuestión es que puede ser exitoso o no, ¿de acuerdo? Entonces, el asunto es que tenemos que ser sensibles a eso, ser sensibles al riesgo de que nos equivoquemos y ser abiertos a experimentar no obstante que nos podamos equivocar. Y no estamos preparados para actuar en sociedad de esa manera. En realidad, digamos, los sistemas jurídicos están hechos para reducir incertidumbre, lo cual significa que establecen marcos de acción que amplían la certidumbre, pero no es el mecanismo para crear innovación. La innovación se mueve en la incertidumbre, y lo que estamos diciendo, que la complejidad exige una innovación, yo deduzco que no es a través de establecer sistemas jurídicos el mecanismo para crear innovación. Sí, son dos cuestiones que pueden ir paralelas, pero que de alguna manera se excluyen en algún sentido. Y la innovación es, para atender los riesgos en la forma en que se van a expresar no son anticipables. Podemos ponerles nombre, pero la forma en que se van a manifestar no son anticipables. Entonces tenemos que tener mucha capacidad de innovar ante lo no anticipable, ante lo no previsto. Hoy sabemos todas las cosas que se pueden venir, pero no sabemos cómo van a surgir. No sabemos las sociedades cómo van a estar organizadas en el sentido, por ejemplo, de inequidad social. Hoy día uno de los más graves problemas del mundo es que la brecha entre los más ricos y los más pobres se va ampliando. Y ustedes imaginen qué capacidades podemos tener de afrontar todos estos retos que se nos vienen con un mundo tan profundamente inequitativo. Los pobres desde luego que van a tener mucho menor capacidad de reaccionar a esto, ¿no?
Entonces tendríamos también que empezar a enfocar baterías en los sectores más desprotegidos y tendríamos que hablar, por tanto, de la necesidad de atender el problema del ciudadano. Centrarnos en el ciudadano, claro, en el ciudadano situado en un lugar que hay que cuidar el lugar, pero entonces es una situación recíproca, tenemos que cuidar las dos cuestiones, las capacidades del ciudadano para actuar en un mundo complejo, reduciendo desigualdades, ampliando sus oportunidades de que, pues de una buena educación, de un nivel educativo apropiado para que se puedan insertar en el mundo de manera que garanticen por sí mismos un bienestar personal y familiar. ¿Qué tal? ¿Qué significa? ¿Que se acabó? Bueno, adelante. Muy bien, tenemos nuestra última ronda que casi la hemos ido preparando, porque la pregunta es, ¿cuál debería ser el rol de las instituciones que facilite la atención en una situación de peligro o desastre? Aunque ya hemos visto que no solamente hablamos de desastres, hablamos de mala planeación que hace que las ciudades se vuelvan más vulnerables. Entonces se habló de responsabilidad de una ciudad que se responsabilice por la transición, por los cambios, por las políticas mal hechas del pasado reciente y de las que está tratando de instrumentar. Imaginar cómo puede ser una urbe más compacta o policéntrica o que responda mejor por la incertidumbre, cómo ir previniendo los cambios en las envolventes de las edificaciones, en la infiltración, en la ecoforma de la ciudad, cómo recuperarla. Entonces, hay claves, incluso hay claves políticas, cómo llegar a ese cuarto nivel, que aunque no es legal, hacerlo operativo para que responda por la incertidumbre, y cómo la política pública puede estar diseñada para siempre acertar, pero no responde a esos problemas. Entonces, ¿cuáles serían los roles de las instituciones y de los ciudadanos comunes? Esa es nuestra última cuestión. Ya se estaba poniendo bueno esto, ¿no? Carlos, me permite decirme que me gustó mucho esto que dices de hay que ser sensible al riesgo y abiertos al fracaso. Creo que esa es parte de la esencia de la política pública y de cómo afrontar esto. Totalmente de acuerdo. Y complemento, creo que en ese formas de lidiar con eso, a mí me gusta pensar en tres cosas. La primera es, y creo que lo he dicho varias veces, ciencia, inclusión y transparencia. Y me parece que una cosa que tenemos que internalizar bien en el diseño de políticas públicas es la escenarización de los futuros, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer políticas basadas en extrapolaciones, en proyecciones, en extensiones de lo que llaman en inglés el business as usual. Y creo que en estos tiempos de tanta incertidumbre, una práctica útil es empezar a hacer esta escenarificación de los futuros posibles. Y dentro de esa perspectiva creo que hay elementos que la política pública a nivel federal, a nivel estatal, pero también a nivel municipal se pueden empezar a hacer. Y creo que hay tres elementos también que me gusta mencionar. El primero es el desarrollo climáticamente inteligente. Me parece que las ciudades tienen las facultades y las posibilidades de hacer eso. Un ejemplo muy concreto y que también se habló ayer, la idea de que los planes de cambio climático de los municipios estén alineados al Acuerdo de París. ¿Cómo se hace eso analíticamente? Teniendo un presupuesto de carbono para los municipios. Cada municipio está en sus facultades tener esta métrica que les sirva de referencia y de guía para hacer su planeación. Y a su vez, crear el primer instrumento de planeación, que yo diría son la definición de objetivos concretos de reducción de emisiones. Entonces, una planeación basada en ciencia creo que es un buen acercamiento. El segundo es tener esa sensibilidad que hemos mencionado, teniendo planes que también están adecuados o están basados en los ecosistemas y las comunidades. En las comunidades desde la perspectiva de cómo podemos crear entornos cohesivos donde reduzcamos la vulnerabilidad a las que están expuestos y desde los ecosistemas a partir de soluciones basadas en naturaleza. Al entender cuál es esta relación intrínseca de los recursos naturales dentro del bienestar urbano, ¿no? Llámese para reducir el efecto de calor, para recuperar los mantos acuíferos, para generar biodiversidad de polinización urbana y crear un entorno mucho más habitable.
Me parece que esa también es una forma en la que podemos ver esto desde la parte de las soluciones. El desacoplamiento de la economía a base de carbono en la forma en la que nosotros concebimos nuestro desarrollo como ciudad o como municipio. Apostarle a la energía solar, eso creo que es muy claro. Ese es un tema no solamente considero de innovación, sino de despliegue y de acercamiento tecnológico hacia la sociedad. Mejorar las viviendas, eso también es súper claro, la envoltura y la forma en la que nosotros interactuamos con nuestras viviendas a partir de la información en el uso de los recursos que tenemos dentro de nuestro hogar. La inversión en infraestructura proclive a la movilización desmotorizada. Nos encanta construir, bueno, en la Ciudad de México segundos pisos, supongo que en otros lados puentes y carreteras. Creo que también tenemos que empezar a pensar cuál es esta infraestructura que es resiliente al futuro climático. La pregunta que dejo al aire, y es para todos los municipios de este país, es si cada proyecto de infraestructura pasa el check de resiliencia climática. Yo creo que esos ejercicios no se hacen con frecuencia y mucho menos desde la perspectiva de cómo invertimos los bienes públicos en esa infraestructura. Me preguntaría si cada vez que se decide un presupuesto, ese presupuesto pasa el check de ser una inversión con riesgo mínimo de estar estancada por cambio climático. Y finalmente un tema que ahí mencionamos muy brevemente, pero que tenemos quizás a una de las expertas de este país, es la economía circular, los cambios de los hábitos de los consumidores y ver cómo podemos también en el entorno del consumo crear una cultura, o mejor dicho, yo diría una identidad climática urbana. Esa identidad que al ciudadano lo identifica con estos elementos físicos, ecológicos y sociales de su entorno hogareño, pero que también le confiere la responsabilidad de actuar en torno al mismo, ¿no? Bueno, sí, ya vi, gracias. No, yo voy a seguir con la misma analogía de los sistemas complejos y del cuerpo humano. Los dos elementos que nos generan ese modelo de la ciudad que les platiqué, la cohesión urbana y el capital social. Las ciudades en general, vivir en comunidad es ambivalente en términos de seguridad, ¿no? Desde los inicios que empezamos a vivir en comunidad, por un lado vivimos en comunidad porque nos protegemos entre nosotros, pero por otro lado los riesgos se diversifican y se aumentan. Por ejemplo, Francisco hablaba del dengue, pero otro tipo de epidemias que pueden ser contacto o los riesgos de violencia. Los riesgos de la violencia que estamos viendo ahorita en Jalisco y en todo México, que me parece tremendo. Voy a resumir en una frase la relación de cómo entiendo que debe ser lo voy a decir en inglés porque creo que es más fuerte el mensaje, pero no, es muy fácil, ¿no? Es community is immunity. O sea, si nosotros tenemos una comunidad, vamos a una buena comunidad, si nosotros sabemos crear esa cohesión social y si sabemos entender cómo se relacionan los grupos sociales, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus identidades, hagamos que trabajamos juntos, todo eso nos va a dar una cierta inmunidad. Sí quiero mencionar en el tema de riesgos, porque creo que tenemos como una tendencia a creer que un plan, yo soy muy crítica y me cuestiono mucho las cosas que de repente dicen, es que tenemos un plan de gestión de riesgos. A ver, ¿todos los riesgos se gestionan de la misma manera? Perdón, Sandra Herrera está en la sala, la están esperando, ¿no? Sí, no, ajá. Así dije, no sé. Sí, no, dije, no, soy yo, no. No, sí, gracias ya, Gerardo. Déjame ver si no se me fue. Yo soy muy crítica en ese sentido y les voy a decir por qué. Normalmente un plan establece protocolos generales, establece muchas cosas. Todos los riesgos son diferentes y cada vez van a ser más diferentes. No podemos tener un protocolo general para todos los riesgos. No es lo mismo una atención de un sismo que una epidemia, no voy a decir el dengue, voy a decir una influenza, por ejemplo. Si nosotros
tenemos a lo mejor un riesgo de sismo, necesitamos un cierto tipo de conectividad, necesitamos un cierto tipo de espacios de albergue, etcétera. Si tenemos una epidemia por contagio, la conectividad nos va a perjudicar. Entonces, es muy importante, por eso trato de lanzar siempre el mensaje de la reflexión, ¿no? En la resiliencia la reflexión es muy importante. ¿Cómo aprendemos? Entonces, no es algo para lo que podamos generalizar. O sea, el concepto que voy es que no podemos generalizar, porque esas crisis podemos estar muy preparados o creemos que podemos estar muy preparados y la crisis nos puede agarrar totalmente desprevenido, ¿no? Y creo que esa puede ser una de las causas que Jalisco tenga una epidemia de dengue. El otro concepto que les quiero mencionar es, por ejemplo, el aplicar el principio de precaución, ¿no? Es un sistema que está establecido. Bueno, yo lo conocí por François Hacher, mi profesor, en los 10 establecimientos del urbanismo moderno. Y François Hacher siempre decía, la ciudad de los riesgos, bueno, él hablaba de 6 tipos de formas de ciudad o de formas de hacer ciudad como cultura que se iban a dar en el futuro. Una era la ciudad de los riesgos, eso lo publicó hace muchos años. Y él siempre proponía aplicar un principio de precaución, ¿no? Nosotros tenemos que ver qué principio de precaución vamos a aplicar de acuerdo a los riesgos. Hablaba ahorita Tabaré del caso de la salud, que también me parece muy, muy importante, va a ser un tema no solo para recuperarnos de cualquier riesgo, sino la salud va a ser uno de los temas que más vamos a tener que cuidar o de los aspectos que más vamos a tener que cuidar desde como individuos, nosotros y como sociedad. Ya se está hablando de que una de las primeras pandemias mundiales puede ser por la asociación de espacios que estén mucho tiempo inundados y las olas de calor, ¿no? Todo eso va a generar muchísimo más moscos, que nazcan muchos más moscos, hongos y otro tipo de afecciones que vamos a tener que estar preparados para todo eso. La salud también, por ejemplo, en el taller veíamos algo que a mí, bueno, ayer ya no hice el comentario en la mesa de salud ambiental o de medio ambiente sano, porque creo que ya era abonar más al tema y ya no había tiempo, pero por ejemplo, dejo el caso de la movilidad, ¿no? Las ciudades compactas que tienen una mejor movilidad generan menos emisiones. Hay un dato que dimos en el curso de economía circular que a mí en lo personal me ha impresionado mucho y que es el hecho de que el 76% del combustible que se utiliza en los vehículos no llega a las llantas, como se dice. O sea, estamos contaminando nuestro medio ambiente sin movernos, cuando creemos que el vehículo es lo que realmente nos está moviendo. Y creo que eso, bueno, lo vimos en el primer foro regional y local de estrategia de economía circular, ¿no? Entonces, todos esos desechos definitivamente nos van a estar generando enfermedades. Entonces, bueno, pues. Bien, para cerrar este ciclo, en cuanto al rol institucional, yo retomo lo que bien mencionó Carlos al finalizar. Los que menos tienen es definitivamente a los que más les va a afectar. Entonces, el rol institucional debe de apoyar a estas personas primero que a todos. Nuestros derechos humanos, ya mencionaba Hilda el principio precautorio que va a cuidar a la naturaleza principalmente, y hay los derechos humanos que van a cuidar a los que menos tienen en este mundo, porque son los que viven en las zonas que son más propensas a inundarse, a deslavarse, son los que tienen las casas menos robustas en términos de ser adecuadas contra este cambio climático. Un segundo aspecto sería, yo difiero aquí con Hilda, yo creo que sí son necesarios estos protocolos y planes de contingencia. Tenemos estudios, tenemos un plan de acción estatal que se hizo en la administración pasada. Sabemos más o menos, ciertamente no lo podemos predecir con mucha exactitud, pero más o menos sabemos por dónde va a ir el asunto. Entonces, pues sí es necesario crear estos protocolos y saber qué rol podemos jugar, qué comportamiento debemos de tener, con quién podemos acudir. Debemos de estar
pues lo más listos que podamos contra esto que viene. Y como tercer aspecto es que debemos de prever que va a haber desplazados ambientales por inundaciones, por sequías, por otros eventos meteorológicos, y debemos de estar preparados para moverlos a sitios especiales, con hospitales, con casas para estos desplazados, etc. Luego hay otros aspectos que también hay que cuidar. Por ejemplo, hay que cuidar mucho nuestras zonas de recarga de agua, hay que infiltrar, pero hay que infiltrar agua limpia, no como la de las calles que ya está llena de aceite o algunos otros contaminantes. Necesitamos filtrarla antes de poder meterla al subsuelo nuevamente para tener estos reservorios de agua subterránea. En el aspecto de la comida, pues debemos de trabajar mucho sobre huertos urbanos. Estamos perdiendo mucha de nuestra área que nos daba la comida, que era de la periferia de la ciudad. La estamos llenando de casas y la estamos impermeabilizando. La comida la tenemos que generar nosotros en las ciudades, entonces estos huertos deben ser una parte de una nueva cultura que debemos de estar generando ante este cambio climático. Y luego debemos de trabajar con indicadores nuevos, estaba aquí Ana hace ratito, cosas que se están haciendo, pero hay que trabajar con algunos indicadores nuevos. Por ejemplo, en términos de salud debemos de hacer de promover más el uso de códigos internacionales, por ejemplo del golpe de calor, para saber exactamente cuántas personas están siendo afectadas por este padecimiento. O en términos de edificaciones debemos de conocer cuáles están capacitadas para resistir estos cambios climáticos en términos de calor también, o cuáles están produciendo energía eléctrica de una manera limpia y sustentable, o cuáles están captando el agua pluvial. Entonces podemos tener todo eso mapeado y podemos saber cuáles son los que se van a ver más afectados y estar apoyando a esos de alguna manera con algunas políticas que se implementen. En términos del ciudadano, pues el ciudadano tenemos que trabajar, como se ha manejado en muchos paneles de este foro, en generar una cultura urbana o de habitabilidad resiliente y sustentable. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de transporte, de alimentación, de tipo de energía que consumimos. Debemos de buscar el consumo local, debemos de producir menos residuos orgánicos. Y bueno, hasta aquí dejo. Okay, bien. Entonces la cuestión es cuál es el rol institucional y del ciudadano que facilita la atención en situaciones de peligro o de desastre. Pues es con lo que yo abrí, que tenía que ver con la acción pública y las exigencias de nuevas formas de acción pública en las relaciones Estado-sociedad, digamos, pensando que las instituciones que más actúan en las formas tradicionales de gobierno, digamos el gobierno unicéntrico, vertical, jerárquico, burocrático, que es como el que predomina en Latinoamérica y por el que hay más inclinación, el gobierno que se inclina por resolver los problemas a través de crearles un marco jurídico que encauce las soluciones, y el modelo que deposita demasiado, si no es que todo, demasiado en los expertos. Digamos que ese modelo es el modelo que ya no puede dar respuesta a los retos del mundo contemporáneo y menos a los del futuro. Y eso nos lleva entonces a un modelo en donde el ciudadano es parte clave, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Hilda en que no podemos crear un protocolo para cada caso, porque se mueven, son dinámicos, son diversos, ¿no? Y es imposible. Eso equivale a, no podemos crear una ley con todos los detalles que contemple todas las posibilidades, es lo mismo, ¿no? Y desde luego que eso no excluye que sí es importante crear leyes y que sí es importante crear protocolos. Pues las dos cosas son ciertas, desde luego, pero la que se suele pasar por alto es la de que no puede haber un protocolo para todo, ¿no? Y sobre todo,
que con frecuencia nos va a ocurrir que lo que ocurra no encaja en ninguno de los protocolos que contemplamos, ¿no? Entonces, para poder hacer frente a esos casos en donde no existió el protocolo, por más que nos preparamos como en Japón cuando el tsunami, por más, cuando ocurra eso, es cuando va a tomar prioridad el ciudadano, porque es el que va a estar sin la protección de las instituciones del Estado. En ese momento él va a tener que responder, y justo como pasó en Japón, los ciudadanos con esa gran capacidad de reacción son los que mejor respondieron a los retos de ese momento. Entonces, ¿por qué seguimos dudando que es el ciudadano la clave, no? Si justo en los momentos de mayores retos en el mundo que conocemos, la forma en que se salió adelante fue por la capacidad de autoorganización de la sociedad, de autoorganización social, inventiva, gracias a las nuevas tecnologías, y entonces considero yo que sí, hay que apostarle a los protocolos, hay que apostarle a los expertos, pero por lo menos en la misma medida, y yo diría que no, en mayor medida, hay que apostarle a desarrollar capacidades en el ciudadano. Insisto, sí, hay que apostarle a los expertos, ¿no? Hay que apostarle a los especialistas, sí, a los protocolos, pero por Dios, ya es tiempo de que le apostemos más al ciudadano. Muchas gracias. Me han quedado 30 segundos para cerrar esta etapa y pasarlo a ver si nos dan tiempo a las preguntas, porque creo que hay que estar presente a ver. Muy bien, entonces retomo donde me he quedado, bueno, donde se han quedado los expositores, crear capacidades en los ciudadanos porque van a ser la respuesta cuando todo falle, ¿no? Coincido, me encanta esto porque es mi experiencia, pasa el huracán y en lo que llegan las autoridades y malamente con lo primero que llegan son con las bolsas negras para recoger cuerpos y la gente tiene ya horas levantando escombros y ayudando a vecinos, entonces la primera línea de defensa siempre es el ciudadano, entonces tendría que ser el más preparado para salvar las vidas, salvar lo más precioso primero. Entonces, está muy bien y entonces se pega mucho con crear una cultura y una identidad climática urbana, así como Guadalajara tiene su imagen, venimos acá muy a gusto, yo no nací aquí, pero estoy muy a gusto y siento la diferencia de la ciudad donde nací a esta, ¿no? Tiene una identidad esta ciudad. ¿Cómo hacer para que las ciudades tengan una identidad climática resiliente, inteligente, que sepa irse moviendo? Las casas de los tapatíos son más frescas que donde yo vivo porque están adaptadas al clima. Entonces, ¿cómo irlas moviendo también? Y no la mueve un gobierno, la mueve cada quien. Uno va viendo cómo adecua su casa, cómo adecua la relación con los vecinos para generar inmunidad. El principio de precaución, las claves de derechos humanos, los planes de contingencia grandes y pequeños, todo lo vamos a tener que ir haciendo. Yo creo que sí hay, es un reto grande, pero sí hay material para no estar asustados y pegarse un tiro saliendo del foro, sino más bien agarrar el reto y decir, vienen tiempos fascinantes, ¿no? Es como un dicho oriental, que Dios te conceda vivir tiempos de reto. Creo que es de mala suerte, pero nos va bien ahora. Entonces pasamos el micrófono al público a hacer observaciones, a hacer preguntas. Sí, aquí en medio así se lo van pasando con esa creatividad ciudadana. Muchas gracias, mi nombre es Lorena y soy gestora y economista ambiental. Entendiendo que no es una preocupación en la inmediatez sobre la resiliencia del cambio climático por las cuestiones de inseguridad y demás que estamos viviendo en México, ¿cómo harían rentable la resiliencia? Y hacerlo rentable porque para los gobiernos locales el presupuesto está destinado para cuando la crisis ya pasó y no para la prevención. Entonces realmente creo que no es un modelo que sea visiblemente rentable o que convenga, porque conviene más invertirle millones a las personas que ya sufrieron sobre las crisis
aunque la gente haya colonias organizadas, pues sigue existiendo como esa idea de vivir en el presente aunque ya estemos como con la catástrofe encima, ¿no? Esa era la pregunta. Buenas tardes, Antonio Ladrón de Guevara. Aquí más bien es hablando cuestiones de resiliencia, a veces hablamos ya cuando tenemos algo, estamos como preparando, pero en ese proceso, al momento de estar en la construcción, ejemplo de los edificios que están ahorita realizándose, pues obviamente se dejan lapsos abiertos en los cuales pues tienen ciertas afectaciones, no solamente a el entorno, al ecosistema urbano que está ahí alrededor, sino también a las personas que están, y pues obviamente eso, ¿cómo lo verían ustedes? Que se tendría que estar abordando, porque también es parte de la resiliencia que se tiene que hacer desde la construcción, no solamente ya pensando como producto final. Mi pregunta sería para Hilda y más bien sería una petición para ahondar un poco más en los aspectos de la resiliencia que no es visible, porque siento que hay algunos elementos que son muy fáciles de identificar, no me refiero a que ponerlos en acción, eso es otro tema, pero cuáles son los que a lo mejor se nos pueden escapar y que serían importantes tenerlos a la vista. Isabel Franco. Sí, cuando estábamos hablando de las ciudades compactas que se crean relaciones, ¿cuáles serían esos elementos que no son más visibles? Gracias. Mi nombre es Francisco Zúñiga, vengo del TEC de Monterrey y mi duda es para la doctora. Comentó principalmente acerca de bueno, más que nada me gustaría que profundice un poco en la parte de los combustibles, cómo no llegan a las llantas de los vehículos. No estuve presente tal vez en ese taller, pero además de eso, aprovechando otro dato que mencionó de los vehículos, fueron las baterías de litio que no serían suficientes para convertir todos los carros que actualmente circulan en eléctricos. ¿Sí es así como lo entendí? ¿Y cuál sería como una propuesta para la solución de circulación, ya sea por movilidad pública y volumen, como un transporte público más eficiente, que también sea eléctrico, o migrar a otras tecnologías, ya que tengo entendido que algunas de estas, como paneles fotovoltaicos y demás, los residuos que generan también pueden llegar a ser muy contaminantes y no siempre tienen una correcta disposición de ellos. Gracias. Pues vamos respondiendo. Tenemos 2 preguntas abiertas y 2 directamente a Hilda. Bueno, en el tema de las relaciones es muy importante, por ejemplo, entender que la resiliencia se puede construir, ¿no? Ese es como el mensaje fuerte que quise mandarles. O sea, hay un nivel de resiliencia que ya tiene la ciudad, que puede ser bajo o alto, pero la resiliencia se puede construir. Y no necesitamos muchos recursos para construirla. Por ejemplo, los arquitectos y en general la población siempre hemos sabido, cuando no había aires acondicionados, sabíamos hacer casas que fueran frescas porque había ventilación, sabíamos hacer casas que fueran térmicas, sabíamos hacer casas que no almacenaran hongos, que no tuvieran. Entonces, creo que todos esos saberes tradicionales, aunados a un buen diseño, que creo que le apostaría mucho al diseño y a la buena planeación urbana, es algo que hemos perdido y que no nos cuesta más. O sea, definitivamente no nos va a costar más hacer una ciudad que sea mejor diseñada que la que tenemos. Al contrario, yo creo que a la larga va a ser una ciudad mucho más costosa. El tipo de relaciones puede ser, te voy a poner por ejemplo algo que Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, en el sector económico, ¿no? Es un gran sistema la economía.
es muy diversa y muy competitiva, mucho más que la ciudad de Monterrey o Guadalajara, porque tiene una empresa diversa que si, por ejemplo, hay un sector que en un momento dado, no sé, a lo mejor los muy jóvenes no recuerdan, pero había una época en que la industria del calzado era fuerte en Guadalajara. En el momento que hay una crisis, a lo mejor llega la industria tecnológica, ¿no? Te llega la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un concepto de resiliencia. O sea, una ciudad, la diversidad lleva intrínseca un nivel de resiliencia, entonces puede irse moviendo entre esos aspectos. Pero si tú lo relacionas con el transporte público, dices, o sea, esa relación puede ser la economía fuerte o un sistema empresarial fuerte, más bien un ecosistema empresarial fuerte, pero por otro lado un sistema de transporte muy débil. Entonces, en ese sentido sí creo que tenemos que tener muy claro. En ese sentido, yo apoyo mucho los diagnósticos. O sea, esos diagnósticos nuevos en donde nosotros tenemos que saber qué áreas o qué sistemas de nuestra ciudad son vulnerables, que lo sabemos como intuitivamente, ¿no? Por ejemplo, hay personas que te dicen, no, si tengo que llegar rápido a mi trabajo, pues no tomo esta línea, me voy en el tren ligero. O si tengo que llegar, ¿no? Me pasó hoy a mí, por ejemplo, me venía en transporte los otros 2 días y llegué a tiempo y el tráfico llegaba un poco más tarde. ¿Por qué menciono eso? Porque ahí sí hay que actuar, creo mucho. No tenemos como cultura de relacionar esos elementos. O sea, ¿qué tipo? Por ejemplo, la infraestructura. Ese es otro tipo de relación. Hay infraestructuras que son resilientes y hay infraestructuras que crean resiliencia o que generan resiliencia. Vuelvo otra vez a la definición que di, que bueno, para mí es muy compacta y sencilla, pero creo que es, como hablaba Carlos, la capacidad generadora que regula las configuraciones relacionales dentro de un sistema. Entonces, es una capacidad y es generadora. Yo creo que el hecho de que sea generadora puede generar nuevos elementos, que creo que ahí va a entrar la innovación, que nos puedan reconfigurar un sistema que pueda ser más resiliente que otro que no pueda hacerlo, ¿no? No sé si contesto la pregunta o sí. Bueno, si no queda duda, digo, quise poner ese ejemplo de la empresa con el transporte porque los dos son económicamente fuertes, pero uno es débil en la forma como lo trabajamos en la ciudad y que tradicionalmente ha sido débil, y el otro, ¿por qué quise poner estos dos ejemplos? Porque cuando en el concepto de recuperación de una crisis cuenta mucho el ADN de una ciudad. Si una ciudad tiene un ADN fuerte en la empresa, tarde o temprano ese ADN te va a generar, voy a seguir con la misma analogía, un sistema inmunológico fuerte. Si ese ADN es débil, como en el caso del área metropolitana de Guadalajara, que tenemos tradicionalmente un sistema de movilidad débil, público, un transporte público débil y malo, tenemos que seguir dependiendo del vehículo particular. O sea, ¿no? Sobre todo, no sé, bueno, yo voy a poner de ejemplo a Lolis, que el otro día platicando con ella me decía que hace 2 horas de su casa acá, ¿no? Hay personas, digo, yo por ejemplo hago 20 minutos porque me muevo más en la ciudad compacta. Y bueno, voy a poner otro ejemplo, espero no tomar mucho tiempo, pero por ejemplo les hablaba de este caso que investigó Ramón Marrades. A mí me llamó mucho la atención. Por ejemplo, él dice que una persona que viaja en coche a su trabajo necesita ganar un 40% más de sueldo para tener los mismos niveles de satisfacción y de salud que una persona que camina. ¿Por qué? Porque la persona que camina se encuentra con otros vecinos, se saluda, toman un cafecito, quedan para verse, o sea, hace ejercicio, aunque sea una ciudad contaminada. En este sentido, yo les recomiendo a quien se interese por eso, hay un libro muy interesante de Charles Montgomery, que es Happy City, que él explora muchos elementos de ese tipo, de qué elementos hacen a las personas felices en las ciudades sin tener que recurrir a la parte económica porque no es necesaria, ¿no? Entonces, creo que no depende de la ciudad. Digo, creo que no depende tanto de la economía, sino de cómo aprovechemos los recursos para diseñar esa ciudad que nos va a hacer mejor, ¿no? Y en el campo, bueno, les decía yo más bien mi postura o mi comentario en el tema de la movilidad, de los desechos, era porque creemos que el decir que no llega a las llantas, ese es un dato de la Ciudad de México, el decir que no llega a las llantas es que se consume estando parado, ¿no? Es un dato que se dice de esa manera, pues dice, no, es que el combustible no llegó a las llantas. Entonces,
El 76%, el punto que yo quería mostrar es el 76% del contaminante de la gasolina que nosotros quemamos contamina sin que nos movemos. O sea, estamos creyendo que nosotros nos movemos y por eso contaminamos. Ese es el parámetro que quería mencionar. Y el otro tema que mencionaste, creo que era me dice que era de la plática anterior, ¿verdad? ¿Alguien me dijo sí? Sí, ese sí no supe, por eso no lo puedo contestar, pero no sé si contesté tu pregunta. Sí, que la idea era esa, o sea, que no creamos que de veras estamos, mi plática va, y bueno, los que va mucho en el sentido de romper los paradigmas que creemos, ¿no? Porque tenemos muy asumido, a mí en las pláticas o en los foros a veces me pasa mucho eso. Digo, yo soy muy crítica y digo, a ver, ¿por qué esto? Si yo viví hoy esto y no fue como me lo están diciendo, no me están diciendo que hay un transporte bueno, yo lo viví así. O yo también, por ejemplo, la mayoría de la gente en el área metropolitana de Guadalajara se queja de un pésimo transporte. La verdad es que mi experiencia con el transporte público no es mala, ¿no? O sea, yo me muevo en transporte, ¿por qué? Porque yo me muevo entre dos de los centros metropolitanos, que es Zapopan y Guadalajara, casi siempre, y hay mucha oferta de transporte. Pero una persona que se mueve, como el caso de Lolis, de una distancia, o sea, ya consume mucho tiempo en llegar a su trabajo. Entonces, esos paradigmas son los que el interés de romperlo, ¿no? Quizás la analogía del foco incandescente es parecida a esta que quiere dar a entender Hilda. O sea, un foco lo ocupamos para producir, para iluminar, pero la mayor cantidad de energía se va a producir calor. Entonces la gasolina la ocupamos para movernos, pero la mayor cantidad también se disipa en forma de calor y de contaminación en el medio ambiente. Y de lo que decías, Francisco, de las baterías de litio, todavía lo quiero complejizar más. Es cierto que no hay suficientes litio en el mundo para hacer baterías de litio para todos los carros. Además, estamos generando esa electricidad con la que recargamos las baterías quemando combustibles fósiles. Entonces, sería solamente en el caso de que produzcamos la energía eléctrica con un medio limpio y con un medio renovable, lo cual no quiere decir que no lo hagamos. O sea, es cierto lo que dice Bartlett, las energías limpias no son confiables porque no siempre hay sol o porque no siempre hay viento, pero no es la razón para no dejarlas de implementar. O sea, entre todas podemos hacer que la sustitución del petróleo sea posible, pues. O sea, cuando nos falla el sol tenemos el viento, cuando nos falle el viento tenemos las mareas. México es rico, igual que fue rico en petróleo, es rico en todas las energías que tiene este mundo para poder generar la energía que nosotros necesitamos para vivir. Entonces, de nada. Y quisiera contestar también la pregunta de Antonio, ¿cómo prevenir esto en los edificios? Yo creo que sí se está haciendo y aquí también sería una propuesta, esto que se está haciendo, hacer que los municipios lo observen y que lo integren a sus reglamentos de construcción. O sea, hay cosas, por ejemplo, la implementación de las NAMAS, de vivienda eficiente, nuevas y ya construidas, que son acciones para que nuestras viviendas sean más aptas para el cambio climático en términos de que consuman menos energía o estén más adaptadas al calor. O lo que se hizo con el plan Si se Vive, que tenía del Infonavit, que tenía dos vertientes, una para ahorrar energía que se llama DEVI y otra para ahorrar agua en los edificios que se llama SAVI. Hay toda una serie de normación y de regulación a nivel federal que los municipios no están retomando en sus reglamentos de construcción y deberían de por lo menos decir, nuestros edificios deben de hacer caso de estos reglamentos que ya tenemos y que si no los tenemos existen a nivel mundial. Por ejemplo, hay un WaterSense para ahorrar agua tanto en los exteriores como en los interiores de las edificaciones y que fácilmente podemos implementar en nuestro país o en nuestro estado. Yo
un comentario y voy a tratar de abordar la pregunta de Lorena, que es súper difícil. Primer comentario, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que nos comenta el doctor Francisco, pero estoy absolutamente en desacuerdo con la forma en la que Bartlett, mi paisano, se expresa. Yo no creo que las renovables no sean confiables. Yo creo que son sumamente confiables, o al menos tan confiables como las plantas convencionales. Pero yo creo que la explicación del doctor Francisco es extraordinaria. Ese es el principio de operabilidad. O sea, un sistema eléctrico complejo es dinámico, la infraestructura eléctrica en todo el mundo está diseñada para soportar ciertos niveles de lo que llaman el ramping y todo eso. Pero la clave es lo que dice el doctor. Estamos hablando de la complementariedad de los recursos y en la forma en la que gestionamos esto a partir de los servicios auxiliares, ¿no? Almacenamiento, predicción climática, uso inteligente de la energía a nivel usuario. Entonces, otra vez, siempre quiero hablar de mi paisano, pero gracias, doctor, por esa fantástica explicación. Y bueno, me voy a permitir opinar, Lorena. La verdad es que si entendí bien tu pregunta, ¿no? El nexo, ¿cómo priorizamos un tema tan complejo cuando en el día a día el ciudadano se enfrenta a otros? Y aquí sí es mi opinión súper personal. Es una pregunta que yo me hago muy a menudo, ¿no? Es más, te doy un ejemplo muy concreto. Sigo muy de cerca el proceso electoral en España. Y en España ahora mismo, cuando uno ve las encuestas temáticas de la preferencia en el voto, vas a ver 4 o 5 temas antes de medio ambiente y cambio climático, ¿no? Y yo creo que eso es muy recurrente en muchos países. No lo es tanto en países muy avanzados. En Suecia, en el proceso electoral hace unos meses, la primera cosa era cambio climático y la segunda cosa era migración. Entonces creo que va cambiando diferente en función de la región. Yo creo que en América Latina no es el caso, sinceramente. Creo que medio ambiente en lo general debe de estar entre las 5 prioridades, pero nunca va arriba. ¿Cómo resolver eso? Yo creo que no hay una solución y yo entiendo de donde yo soy, en Puebla y en la Ciudad de México, donde vivo, también los niveles de violencia son insoslayables, ¿no? Y ahí yo recurro un poco a la última intervención de Carlos, que yo creo que el fortalecimiento ciudadano ahí es súper importante. El ciudadano, a pesar de toda esta adversidad, en cierta forma responde, no sé si de la mejor manera que puede. Así como hay juntas vecinales que se organizan para informar sobre el crimen o sobre incidentes, creo que quizás es una primera forma de también organizarnos como ciudadanos para empezar a crear esta cultura urbana de sustentabilidad. Esta pregunta, muy similar, esta pregunta me la hacían, tuve la posibilidad de participar en los foros, en los conversatorios sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Ayer se habló mucho del Plan Nacional de Desarrollo. Y yo quisiera decir que a pesar de que a mí no me gusta mucho el Plan Nacional de Desarrollo, hay una cosa que le reconozco y que me parece que es la primera vez en la historia de México que eso pasa, y es este enfoque integral de Agenda 2030. Es la primera vez porque es la primera vez que tenemos una Agenda 2030, no había una Agenda 2030 antes, pero este enfoque multiintegral de diferentes objetivos y armar ejes tratando de responder a problemáticas desde diferentes ángulos, me parece que es muy interesante. Y el tema de la violencia creo que va por ahí también, ¿no? La violencia no es solamente, yo pienso, el acto reactivo, esa ejecución reactiva. También hay una connotación donde la problemática ambiental está también asociada. Hay violencia social porque también hay una violencia medioambiental y eso lo vemos en el día a día. Entonces, sacaba a colación lo del Plan Nacional de Desarrollo porque hubo una pregunta muy interesante que me decía una persona: ¿cómo podemos incentivar una educación medioambiental o climática en la sociedad mexicana? Y pues la verdad es que me agarró en curva, ¿no? Pero mi primera respuesta fue: creo que México es de los países que todavía no tienen una encuesta nacional de percepción ciudadana sobre el cambio climático. Y si sí seguimos ahí la línea más cuadrada de si no puedes medirlo no puedes saberlo, pues yo creo que sí sería muy interesante entender cuál es esa percepción ciudadana sobre la resiliencia, el cambio climático y la sustentabilidad.
porque al fin y al cabo las soluciones van a ser locales y va a ser la identificación del ciudadano ante esa solución lo que cree ese empuje de bienestar que se necesita para tener una cultura, no una cultura, una identidad urbana sostenible. Muchas gracias. Me voy a tomar la libertad de también decir algo. A mí también me preocupa mucho la inseguridad, Lorena. Creo que es como algo más urgente. Es algo que dices, bueno, yo estoy muy preocupado, yo voy a poner los paneles y luego me matan. Pues ya acabé. Entonces, es algo que tiene el potencial de echar todo a perder. Y de echarlo a perder en grande. Hay un ensayo de la ceguera de Saramago, en el que todo el mundo empieza a quedar ciego. Y aún ciegos, una banda de ladrones controla a los demás. Entonces, cuando yo me imagino cómo es el cambio climático y la inseguridad, así. Todo está malísimo, pero además, como hay inseguridad, la poca agua está atesorada. Ya sea por unos delincuentes que te roban la cubeta en tus narices, o por alguien que logró quedarse la presa allá en algún río por arriba y la tiene privatizada y nos vende el agua como quiere. Eso podría pasar y desde ahorita hay que leerlo y prevenirlo. Me gusta lo del ADN de las ciudades. Es cierto, esto hay que irlo modificando, hay que irlo logrando. Los que no somos de acá sabemos que aquí no tocan el claxon. Entonces uno dice, uy, qué bonito, porque en Puebla tocan el claxon, en Ciudad de México es una locura que me toquen el claxon. Y te dicen, no, aquí no lo toques, pero no lo toques porque te van a pegar un tiro. Caray. Entonces, la gente empieza a tener esos intuiciones de lo que no tiene que hacer por su propia seguridad. Cuando nos dicen, esos elementos que tú no sabes que te van a empezar a afectar y es cambio climático, uno cree que va a morirse de sed a mediodía durante el cambio climático. No, el cambio climático ya empezó y empieza de una forma silenciosa. No puedes dormir porque tu casa está a 26 grados en la noche. Y entonces eso lo puedes ver en el teléfono. ¿Cuántas noches al año vas a tener a 26 grados? ¿Y qué vas a hacer? Entonces ahí empieza la ciencia del ciudadano. ¿Y tú qué haces para dormir a 26 grados? No, pues yo abro las ventanas. Oye, los moscos, pues ponle mosquiteros. Entonces las casas volverán a tener mosquiteros. Antes las casas eran muy sensatas. Volveremos a hacer casas sensatas. Pero además, los ciudadanos éramos más aguantadores. Bueno, algunos de mi edad también son así medio llorones. Entonces, en donde yo vivo, las casas miden más o menos igual. Entonces te puedes subir al techo y ver lo que hace el vecino. Entonces el vecino, o sea, no él, sino el que puso en su casa. Y entonces, muy poquitos tenemos calentadores de agua. Soy el único que tiene fotovoltaicos y los demás tienen aire acondicionado. Entonces, con la confianza que es tu vecino, pues te empieza a maltratar. Oye, ¿cómo aire acondicionado? ¿Qué no sabes que estamos de cambio climático? ¿De qué o qué? Ah, sí, el cambio climático. Por eso puse aire acondicionado, porque estamos de cambio climático. Entonces, tendrá que ser una discusión que nos hagamos entre nosotros. Y ya para cerrar, la sustentabilidad, la resiliencia tiene varias modalidades, como puede ser la del material que simplemente recobra su forma, que es como regresar a como estábamos, el bounce back, y entonces la resiliencia es simplemente cuánto tiempo te lleva volver a tener carreteras, comunicación después del huracán, y cuando no se va a volver a donde estaba, sino que se está cambiando, entonces es una prueba que dices, ¿cómo me voy a adaptar y a superarla? Entonces, en las modalidades de psicología de la resiliencia está el misterio de por qué niños que tuvieron infancias tremendas, cuando son grandes son superhéroes, son pacifistas, son gente a todo dar, y uno dice, ¿habría sido así si no hubiera sido de infancia tan sufrida? Entonces, cuando me preguntan cómo va a ser la ciudad de Guadalajara, digo, pues superará la prueba y será mejor que ahorita. Y contaremos estas historias de 2019 de las tonterías que hacíamos y nadie nos va a creer, y qué bueno. Entonces, propongámonos eso, superarnos en la prueba. Y ya está. Dolores. Muy bien, gracias. Gracias a los panelistas. Agradecemos a nuestros panelistas el haber participado en este diálogo y aprovecho la oportunidad para entregarles un sencillo reconocimiento de parte de nuestro secretario de Desarrollo Territorial, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Yo siempre me quedo con el desarrollo territorial porque yo soy más urbanista que ambiental. Por favor, es para nuestro moderador. Gracias. Para Hilda Esther. Para el doctor Carlos Alberto Navarrete Ulloa. Gracias.
Para el maestro Tabaré Arroyo. Y para Francisco Álvarez Partida. Y a continuación, a manera de clausura, la maestra Sofía Hernández, directora ejecutiva de Transversalidad y Gobernanza de la CEMADET, nos dará unas palabras. Voy a ser brevísima, lo prometo. Sé que ya es viernes y están también cansados de toda la jornada, pero hay un mensaje de agradecimiento y también de tarea para todos ustedes. En los últimos días hemos aprendido mucho de la gran riqueza y diversidad de paneles y conferencias, cada uno con su propia dinámica, pero interrelacionados entre sí, para abordar la complejidad de la problemática ambiental que actualmente enfrentamos como Estado y a nivel planetario. Esperamos que esto que aquí ha sucedido sea el inicio de un diálogo que se requiere para ampliar entre todos los actores del desarrollo. Los invitamos a hacer estas cajas de resonancia, a difundir, a compartir la riqueza de estos días. En los próximos días les compartiremos las ponencias y las imágenes que les ayuden a hacer esta importante labor de compartir lo aquí vivido. A nombre del secretario Sergio Graf Montero, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, les damos las gracias al equipo de apoyo de la CEMADET, a todos los participantes y a los ponentes que hicieron posible este primer foro de medio ambiente y cambio climático. Estamos seguros que en estos días hemos abonado, tanto en las mesas de diálogo como en los pasillos, en las comidas, en los recesos, a construir las alianzas para alcanzar los objetivos. Gracias a todos y buenas noches.